Buenos días, somos el equipo 7 y hoy, 3 de abril del 2022, presentamos la evidencia 3 de la materia Ética y Cultura de la Legalidad. Nuestro tema a tratar es cómo el origen de la pandemia, desde el año de origen 2019, desencadenó en las personas distintos comportamientos que probablemente no habían experimentado o no conocían en ellos mismos, aumentando las cifras de violencia, generando odios de las personas asiáticas, fundamentando que fueron los creadores de la presente pandemia. La violencia antiasiática aumentó en la pandemia en Estados Unidos. La AAPI recolectó 10.370 incidentes de odio en 2020 y 2021. De estos incidentes incluyen abuso verbal y en línea, negación de servicio, asalto y daño a propiedad privada. 30 años de la pandemia se registraban 8.1 ataques antiasiáticos por año en promedio, ahora 81.5 ataques en promedio. Podemos dar tres ejemplos. Un restaurante chino en Nueva Jersey fue vandalizado con mensajes racistas sobre el COVID-19. Un veterano fue atacado e insultado en Koreatown. Y por último, un hombre en Nueva York golpeó más de 125 veces a una señora asiática de 67 años. El concepto lo tomamos de la lectura 5 que nos habla de la ideología de Sigmund Freud. Él nos dice que el hombre vive a base del impulso de vivir o de morir. En el caso del impulso de morir, si éste se proyecta hacia sí mismo, no causará ningún problema en el hombre, pero si se proyecta hacia el exterior, se proyectará en una forma de destructividad. Es por esto que también incluimos los conceptos de el odio racional e irracional. Los ejemplos del odio hacia los asiáticos son un claro ejemplo de odio irracional, pues es la disposición constante para odiar. El agresor aprovecha cualquier oportunidad para odiar y el odio incluso llega a causarle placer. El odio y el maltrato hacia la comunidad asiática en los Estados Unidos ha venido creciendo en los últimos días y se ha expandido a través de Internet. Durante todo el último año, los ataques hacia esta población han incrementado en parte debido al origen de la pandemia de COVID-19, creando un odio irracional que aprovecha la oportunidad de odiar, pero realmente no amenazando la vida, teniendo un formato no ético en base a esta gente. En lo que a la xenofobia concierne, no encontramos el por qué esto sería ético, simplemente no lo es. ¿Cómo es posible el odiar tanto a alguien que no conocemos? Llegamos a tal grado de dañar su propiedad por vandalismo y por si fuera poco, no es suficiente. Recurren a insultos, a la violencia e incluso les rechazan sus solicitudes de servicio en una empresa. Claramente es un odio irracional. Por un lado está el hecho de que se generaliza y por el otro recordamos que no se está amenazando ni a la libertad, a la vida o a las ideas de la otra persona. La xenofobia es algo que se ha ido incrementando día con día hacia las personas asiáticas. La gente en general tiene esta creencia de que si las cosas que pasan son buenas, ya sea un nuevo descubrimiento, o malas, ya sea un virus, son culpa de ellos o gracias a ellos. Cuando resulta ser culpa de ellos, comienzan los ataques físicos, psicológicos y cibernéticos, los cuales los hacen muy susceptibles a estar en peligro día con día. Simplemente son familias que intentan salir y disfrutar de sus vidas, lo cual no pueden hacer. Ahora hablaremos de la solución. Ahora que ya hemos analizado los puntos de vista, las estadísticas y conceptos, hay que saber cómo es que se puede frenar este tipo de situaciones o cómo se pueden llegar a evitar. Y es que, a pesar de que ya sabemos que existe un odio racional e irracional, podemos llevar a cabo ciertos pasos que nos eviten llegar al odio directamente. ¿Y cómo podemos parar el odio? Aquí es en donde entran distintos puntos como el correcto uso de los medios. Y es que a pesar de que sabemos que hubo una divulgación relativamente rápida al momento de que salió la noticia de que había una pandemia por el COVID-19, realmente toda la información que se daba o que se brindaba en los medios no era 100% verídica. Esta información había sido modificada ya sea por redes sociales, por personas que eran ignorantes hasta cierto punto en el tema e incluso con el afán de divulgar y de crear notas amarillistas. Es por eso que es importante también resaltar el concepto de la veracidad. Y es que siempre hay que cuestionarnos si la información que nos está llegando directamente a nosotros está respaldada por algún hecho científico o, en todo caso, por algún momento que haya sido capturado, que te pueda brindar la información correcta y que te haga sentirte seguro acerca de todo lo que tú estás recibiendo.
Y es aquí en donde entran dos conceptos que pueden llegar a generar problemática, que es el racismo y la cultura. Y es que realmente fue por la distribución o ya era una idea racista lo que nos llevaba a anclar directamente el concepto de que los asiáticos eran malos y que ellos tenían la culpa de la pandemia debido a que, pues en todo caso, como se presta la mala divulgación de una sopa de murciélago. Y es que aquí podemos analizar los puntos de vista de pensadores como Kant o como Nietzsche, los cuales decían que una raza era aquella que se juntaba en sí y iba generando mismos patrones para generar un grupo en común. Y esto lo decía Kant, pero Kant decía, o Kant sacaba el concepto de una raza pura, una raza perfecta, que era en base a las ideologías de las características de la gente o de la raza europea. Entonces, incluso, aunque no sea tan obvio, el racismo puede llegar a tener que ver porque si alguien está acostumbrado a convivir o a recibir noticias de cierta persona y te prestan una raza completamente diferente con una noticia mal divulgada y con un pensamiento negativo acerca de, pues en este caso, una enfermedad o una pandemia, puedes incluso a generar un mal pensamiento y sentir la necesidad de atacar a esta raza, llegando o cayendo en el racismo. Y la cultura. Ahora, es importante saber y reconocer que si de por sí ya es malo, pues que haya o se haya generado una pandemia a partir de un susodicho virus que se pasó a través de una sopa de murciélago, también entran los pensamientos de cultura. Y es que hay que saber analizar que, pues realmente, por ejemplo, en la cultura mexicana, pues no estamos acostumbrados a consumir ese tipo de alimentos. Entonces, ese pensamiento de asco o de desconocer la situación incluso te abre las puertas para saber y discriminar aún más a la gente que sí lo hace y llegar a un concepto erróneo de lo que está pasando en la situación y generar un pensamiento crítico negativo hacia esta persona, que más bien hacia esta sociedad, que realmente pues no sería un pensamiento crítico, ya que pues estarías cayendo en tus ideologías de la cultura y te englobarías solamente en eso en vez de permitirte analizar todos los puntos de vista y todo lo que realmente está sucediendo en la pandemia. Y es aquí en donde entra el concepto del propio juicio. A final de cuentas, hay que saber que tenemos los medios y tenemos las oportunidades para saber informarnos y crear un propio juicio acerca de todas las problemáticas y todos los asuntos que se nos presenten en el mundo y saber decir en qué momento esto es cierto, esto es falso, esto se comprueba y esto no se comprueba. Y en base a esto generar un juicio que nos permita deducir o llegar a ese pensamiento del que tanto se habla para poder analizar la situación, evitando pues caer en falsos argumentos. Y pues esto ha sido todo de nuestra parte. Espero la presentación haya sido de su agrado. Les agradecemos por todo. Y a continuación les voy a mostrar las referencias de nuestro video y de dónde sacamos toda nuestra información.